Jonás 1:1 al 3, la Biblia nos dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo, levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor, descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Nuestro pasaje aquí contiene 3 elementos que me gustaría que analizáramos y que luego de que analicemos estos 3 elementos los trajéramos a nuestra vida en una manera práctica, ¿ok? Hoy vamos a estudiar la historia de Jonás y vamos a ir hasta el versículo 17, pero necesitamos comenzar en esta partecita aquí bien importante. Versículos cortos y pocos que nos dicen muchísimas cosas. 3 elementos yo encuentro aquí bien interesantes. El primero es que hay un mensajero en esta historia. ¿Quién es el mensajero de esta historia? Encontramos a Jonás, que es hijo de Amitai. En Segunda de Reyes 14:25 nos dice que él era un profeta de Gat-Hefer. Era un profeta de Dios. No es a cualquier persona que Dios está llamando. Hay un mensajero al que Dios llama y le da un mensaje específico que él necesita llevar, que es urgente que lleve. ¿Cuál es el mensaje que Dios le da a Jonás para que comparta? Le dice, la maldad ha subido delante del Señor y en 40 días la ciudad será destruida, ¿verdad? En Jonás 3:4 vemos que ese es el mensaje que él predica. En estos versículos simplemente encontramos que Dios le está diciendo, necesitas ir a Nínive y esta es la razón por la cual necesitas ir. La maldad de ellos ha subido delante de mí. En otras palabras, pudiéramos decir que este es un mensaje de destrucción, quizá un mensaje de juicio, si lo vemos así simplemente como se lee ahí en esa parte, en ese versículo, ¿verdad? Y en parte como se presenta en la historia. También entonces encontramos que hay una ciudad muy importante. Tenemos un mensajero, un profeta de Dios que tiene un mensaje de Dios para compartir y tenemos un mensaje específico muy claro y también tenemos una ciudad. La ciudad, en este caso, es la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Era una ciudad bastante grande, se menciona que era de 3 días de camino y hay muchas teorías diferentes de cómo eran esos 3 días, si era haciendo un círculo alrededor de toda la ciudad como en caracol o si era atravesándola 3 días. De cualquier manera entendemos que era una ciudad grande, inclusive para nuestros tiempos, una ciudad que se demora unos 3 días caminándola es de buen tamaño. En ese entonces probablemente se percibía como una ciudad mucho más grande, ¿verdad? Y encontramos además que había un problema con esta ciudad, una ciudad que era extremadamente malvada. No vamos a leer todos los versículos, me gustaría mantener el tema corto, pero si usted va al libro de Nahum, capítulo 3, versículos 1 al 7, y luego el versículo 19, el libro de Nahum, nos hace una descripción de Nínive terrible, de una raza que era sedienta por sangre, malvada, perversa completamente. Los enemigos odiaban a los ninivitas, incluyendo, como sabemos, Israel, porque era gente muy malvada, muy, muy perversa. Así que tenemos estos 3 elementos arrancando con la historia del libro de Jonás. Tenemos un mensajero, tenemos un mensaje y tenemos una ciudad. Ahora, es importante hacer un pequeño paréntesis aquí, porque esta historia y la manera como yo la voy a presentar hoy tiene mucho que ver con nosotros que ya somos creyentes. Nosotros somos creyentes, el título de el sermón es ¿hacia dónde corres? Y quizá es una pregunta que necesitamos hacernos como creyentes. Pero ¿por qué quiero hacer un paréntesis? Porque quizá alguien me está escuchando, alguien que tiene dudas en su mente, alguien que quizá está pensando, ¿por qué ese mensaje de juicio? ¿Qué clase de Dios es ese que envía un mensaje de juicio? Mi querido hermano, mi querida hermana, si hay alguien aquí preguntándose, quiero decirte una cosa, que este mensaje que aparentemente es de juicio, cuando leemos la historia, sabemos que no es un mensaje de juicio puramente. Es un mensaje que refleja la maravillosa, increíble e incomprensible misericordia de Dios. Cuando tú piensas al respecto de una ciudad que es tan perversa, tan horrible, tan terrible, y encontramos a un Dios que llama a un profeta y que lo envía, porque en su misericordia Dios no quiere destruir al hombre, Dios no quiere destruir a ninguna ciudad,
Dios no quiere destruir a ningún pueblo. Dios no quiere destruir ningún país. Él en su misericordia quiere enviar mensajeros que lleven el mensaje de bendición, el mensaje de gracia, el mensaje de un Dios que es amoroso, el mensaje de un Dios que transforma, que perdona, que está allí esperando que sus hijos escuchen su voz. El caso de Nínive no estaba perdido, a pesar de su maldad y como la Biblia la describe. Dios aún quería enviar a una persona que pudiera traer un mensaje de bendición. Y si tú estás escuchando y hay alguien que me escucha aquí, que aún no ha tomado una decisión por ese Dios maravilloso, ese Dios amoroso, yo quiero decirte que Dios te está buscando a ti hoy, que aún está enviando mensajeros, que aún está enviando su palabra, que aún está enviando a tu familia, que aún está enviando a amigos tuyos que te hablen, que compartan contigo la bendición de saber que a pesar de que sí hay un juicio y que sí existe un juicio, Dios es misericordioso y por eso envía a alguien que te diga, hoy es el día, todavía no es demasiado tarde. Pero ¿qué acerca de Jonás? ¿Qué acerca de Jonás? ¿Qué acerca del mensajero? ¿Qué acerca del mensaje y qué acerca de la ciudad? Existe un paralelo, mis hermanos, hoy día con nosotros. Y este paralelo es muy importante. Me gustaría que lo visitáramos rápidamente. Algunos de mis hermanos les encanta la profecía bíblica. Quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis. Ahí en el libro de Apocalipsis encontramos la descripción de algo bien interesante. Apocalipsis capítulo 18 nos dice así, 18 versículo 1. Después de eso vi otro ángel descender del cielo con gran poder y toda la tierra fue llena de su gloria. Y clamó con gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, que se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Luego el versículo 4 nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. ¿Alguna vez han escuchado este mensaje? ¿Alguna vez han leído estos versículos y han meditado en lo que significa, han hecho un estudio y han descubierto lo que significa? Yo estoy seguro que la mayoría de los que me están escuchando lo han hecho. Y hoy yo no voy a predicar de Babilonia particularmente. Vamos a seguir hablando de Jonás. Pero quiero que noten el paralelo. También sabemos que en Apocalipsis 14 encontramos el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Y uno de esos ángeles dice también que ha caído Babilonia. Ahora, ¿por qué yo conecto estos 2 mensajes, el de Jonás y el de Babilonia? Porque en esta parte de la Biblia también encontramos un mensajero. ¿Quién es ese mensajero? ¿Quiénes hemos sabido nosotros tradicionalmente, como iglesia adventista, cómo hemos interpretado estos mensajes de estos ángeles, que son mensajeros? La traducción de ángeles, de la palabra ángelos, es mensajero. ¿Quiénes son estos mensajeros? ¿A quién representan estos mensajeros, hermanos? ¿Será un ángel literal que va a volar del cielo y se va a hacer cargo él de predicar el evangelio a todo el mundo? ¿O está hablando la Biblia de nosotros como mensajeros? Existen mensajeros a los que Dios está llamando para que vayan a decirle al mundo y a predicarle al mundo un mensaje muy similar, ¿sí o no?, al que se le entrega a Jonás para que vaya él a predicarlo. Y comparen Nínive en su estado de maldad, de pudredumbre, de toda esa descripción que tiene la Biblia, comparen con la descripción que hace de Babilonia. Se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro, albergue de toda ave sucia y aborrecible. Y uno pensaría que el juicio que se dice aquí en la Biblia, que viene sobre Babilonia, es solo juicio puro. Pero cuando estudiamos descubrimos algo bien interesante. El versículo 4 nos decía que hay una voz que dice, salid de ella, pueblo mío. Así que el mensaje que Dios envía es un mensaje de misericordia, tanto así como el que envió a Nínive. Y hay un mensajero, y hay un mensaje, y hay una ciudad. Esa Babilonia es esa ciudad. Miren lo que dice Apocalipsis 17, el último versículo antes de empezar en el 18, ahí donde estábamos leyendo. Apocalipsis 17, 18 dice, y la mujer que viste, o sea Babilonia, es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra.
Ahora, mis hermanos, aquí es donde comienza verdaderamente el sermón y la historia de Jonás, hermanos. Aquí es donde verdaderamente comienza, hermanos. Y hoy yo no estoy aquí para regañar, hermano. Yo hablo así duro y me emociono y todo, y muchos me dicen, ya nos regañó el pastor. Yo no estoy aquí para regañar, hermanos, pero yo estoy aquí para desafiar. A mí me encantan los desafíos, hermanos. Usted me pone un desafío por delante y yo me siento a pensar cómo es que lo vamos a hacer y lo logramos con la ayuda de Dios como sea. Y este es un desafío en esta mañana, hermanos. Hay muchas personas que saben la profecía, la conocen. Yo les presento estos versículos, entienden quién es Babilonia, por qué, cuántos papas hay, cuál va a ser el último. Saben todos los detalles. Pero, hermanos, ¿de qué sirven los detalles? Jonás también sabía el mensaje. Jonás también sabía los detalles. Y sin embargo, ¿qué hace Jonás? ¿Qué es lo importante de saber? ¿Qué es lo importante de que Dios te dé un mensaje de salvación y que te envíe? ¿Hacia dónde corres? Es la pregunta del mensaje de esta mañana. ¿Hacia dónde estamos corriendo, hermanos? La Biblia nos dice que Jonás, Jonás 1:3. Jonás 1:3. Dice que Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor, descendió a Jope y halló una gran nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mis hermanos, Jonás tan pronto recibe el mensaje, empieza a correr. A correr, a correr y a correr. Yo tengo entendido que estamos comenzando una campaña y que hay una necesidad de que nosotros como hermanos y hermanas y creyentes y seguidores de Cristo Jesús dejemos de correr, hermanos. Que tomemos la responsabilidad que Dios nos está dando y que empecemos a predicar el mensaje de salvación como es en Cristo Jesús, un mensaje que incluye su crucifixión, su resurrección, su glorificación y su pronta venida, hermanos. Jonás empieza a correr, corriendo de su llamado, corriendo de su responsabilidad. Y hace algo bien interesante. A medida que tú comienzas a correr en la dirección equivocada de donde el Señor te está mandando, aparece una palabra que se va a anotar durante toda la historia de Jonás. Dice aquí que Jonás descendió a Jope. Y así como desciende a Jope, toda la historia de la vida de Jonás, como está en el capítulo 1, va a ser descendiendo, descendiendo y descendiendo hasta que cae a lo más profundo, mis hermanos. ¿Hacia dónde estamos corriendo, mis queridos? Bien interesante que Jonás desciende, empieza a correr y a descender. Y corre allí al puerto en la playa, va a buscar un barco en el cual subirse. Y ocurre algo bien interesante, hermanos. ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes han llegado tarde y se les fue el tren? ¿Han llegado tarde y se les fue el avión? ¿Han llegado tarde y se les fue el bus? Después de que me casé con mi esposa ahí en Colombia, viajamos a Bogotá para agarrar el avión y venirnos para acá y muy felices y disfrutar de nuestro matrimonio y la luna de miel y todo lo demás que venía. Llegamos una hora antes que saliera el vuelo y según viajes internacionales había que llegar 2 horas antes. No nos dejaron subir al avión, hermano. Fue terrible, pero gracias a Dios proveyó otra manera de que llegáramos a casa. Pero es horrible que se te quede, que se te vaya el avión, que se te vaya el bus. Pero fíjate lo interesante. Jonás está tratando de huir de Dios, de correr de Dios, y empieza a descender y llega y preciso, no se le fue el barco, hermanos. No se le va el barco. El que está tratando de correr de Dios, ahí está el barco esperándolo. Esperándolo está el barco. Y mira lo que pasa. Que cuando tú quieras correr de Dios, que cuando tú quieras ir en la dirección contraria a la que Dios te está mandando, vas a encontrar un barco. Vas a encontrar una razón. Vas a encontrar excusas. Vas a encontrar lo que sea necesario para encontrar ese vehículo que te lleva lejos
de la presencia de Dios, de donde Dios quiere que tú estés. Y no solo eso, dice la palabra que Jonás sacó del bolsillo, hermanos, y estaba dispuesto a pagar el ticket. ¿No? ¿Cuánto vale? No importa, vámonos, con tal de irse lejos de la presencia de Dios, mis hermanos. El pastor estaba haciendo una mención ahora de los diezmos y las ofrendas, y el peligro y lo que va o posiblemente pueda suceder con la iglesia una vez que dejen de entrar las finanzas y todo lo que pueda suceder. Y algunos no quieren ir en la dirección que Dios los manda porque les sale caro y no quieren hacer lo que Dios les pide que hagan. Pero para irnos corriendo de Dios, lo que sea, hermanos, ¿cuánto vale? Vámonos. Estamos dispuestos a hacer las inversiones que sean, hermanos. No importa, así tengamos que pagar a crédito. Nos endeudamos para irnos en una dirección totalmente contraria a la que Dios quiere para nosotros, a la que Dios tiene para ti, al plan. Estamos corriendo, hermanos. ¿Hacia dónde estamos corriendo? Es algo muy personal. Quiero que tú pienses en eso, en tu corazón, hacia dónde estás corriendo. Quizá haya alguien aquí que está andando en la dirección que Dios tiene para él. Gloria a Dios por ti. Pero quizá algunos de nosotros todavía estamos corriendo en la dirección equivocada, tratando de huir de Dios, mientras que hay un mundo, hermanos, que perece, mientras que hay un mundo que se está perdiendo. Y entonces Jonás se monta en su barco y se va. Quizá hay alguien aquí que está pensando montarse en algún barco e irse de la iglesia, quizás irse de su casa, dejar a su familia, dejar a su esposa. Quizá haya alguien que está ya cansado de luchar en esta vida y piensa que este asunto de Dios no tiene sentido o no está realmente resolviendo tus problemas y estás dispuesto ahora mismo de partir en una dirección equivocada. Yo quiero decirte, por favor, escucha la voz de Dios que te dice, hay un mensaje para ti, hay una misión para ti, hay un camino para ti. Y Dios lo ha trazado delante de ti. Él quiere que tú lo sigas y que seas fiel. Que puedas recibir la bendición que Él quiere darte. Por favor, no te subas en ese barco. Quizá hay alguien aquí que ya se subió en el barco. Jonás se subió en el barco. Mis hermanos, y la historia, ustedes la conocen, dice que ocurrió algo bien interesante. Dice que el Señor levantó un gran viento ahí en el versículo 4. Y hubo una tempestad tan grande que pareció que la nave, mis hermanos, se iba a romper. Ahora, yo tengo que hacer esto bien claro porque no quiero que me malinterpreten. Yo sé que hay cosas, hermanos, que ocurren en la vida porque vivimos en un mundo de pecado y aunque tú seas la persona más fiel del mundo, vas a tener sufrimiento y vas a tener dolor. Yo sé que hay cosas que no las puedes controlar. Yo sé que hay cosas que ocurren por culpa de otros. Yo entiendo todo eso, hermano. Pero quizá, y eso solo tú lo puedes saber, yo no te lo puedo decir, nadie te puede juzgar en ese sentido. Solo tú y Dios lo saben. Quizá tú estás viviendo alguna tempestad, alguna tormenta, que es el resultado de correr en la decisión equivocada, en la dirección equivocada. De querer correr away, querer correr de Dios. Este fue el caso de Jonás. Descendió Jonás, el Señor envía una tormenta. Y este es quizá un buen momento para decir esto, porque estamos viviendo en un momento increíble. Parece una película, hermano, lo que está pasando en el mundo entero, del país más pequeño al país más grande. Todo el mundo encerrados en sus casas, mucha gente sufriendo ahorita mismo porque no tienen trabajo, no saben de dónde van a sacar dinero para alimentar a su familia, para pagar su renta, para hacer lo que tienen que hacer. Es increíble, hermanos. Y yo me pregunto si esta es una tormenta de nivel mundial para despertar a una iglesia, para despertar a un pueblo, para despertar a los Jonases que han estado durmiendo, corriendo en la dirección equivocada. Yo quisiera creer que eso es así. Quisiera creer que esto va a ser un llamado que va a despertar a una iglesia, hermanos. Una iglesia que entiende que necesitamos predicar que Cristo viene. Porque viene, hermanos. Y muchas veces todavía nuestra mente está en el siguiente carro, en el siguiente negocio, en la siguiente casa, en el siguiente asunto que voy a hacer, que no tiene nada que ver con el reino de Dios, hermano. Vamos camino a Tarsis, vamos camino al fin del mundo y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que Dios nos llama como sus siervos para que llevemos un mensaje a una ciudad que está pereciendo y que hay un mensaje que traer y que hay que decirle al mundo, salid de ella, pueblo mío. Yo no sé qué está pasando en tu vida en este momento.
Ni sé por qué, las circunstancias, pero Dios sabe. No importa tu situación. Yo sé que Dios tiene el poder de sacarte de ahí. Cuando nosotros ponemos el reino de Dios y su justicia primero en nuestras vidas, nuestra vida, hermanos, se organiza, da un vuelco total, cambia nuestras prioridades. Empezamos a ver la mano de Dios en todas las cosas, sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestros amigos, sobre todo el mundo. La influencia se empieza a sentir y notamos que estamos caminando en la dirección que Dios nos está diciendo que vayamos. No necesitamos seguir corriendo. El mundo ha parado, hermanos, dejó de correr por un momento. Gloria a Dios por eso. Quizá va a ser una cosa fuerte para nosotros económicamente y en otros aspectos. Yo lo sé que sí va a ser así. Y oro por cada uno de nosotros, que Dios nos sustente con lo que viene. Pero la realidad y la bendición es que paró el mundo en seco por un momento. Y ahora la gente está pensando en Dios. Ahora la gente está pensando que esto no es normal. Ahora la gente está pensando que quizá es verdad que Cristo viene. Jonás está ahí en su tormenta, hermanos. Y ocurre algo interesante. Cuando viene la tormenta, ¿qué haces tú? Cuando viene la tormenta, ¿qué hace tu vecino? Cuando viene la tormenta, ¿qué hace el mundo? Me dice la Biblia que todo el mundo clamaba a su Dios. Y el Dios de muchos es el dinero. Y el Dios de muchos es el trabajo. Y el Dios de muchos es el doctor o otra persona o alguien que sabe o Google o yo no sé quién es el Dios tuyo. Empiezas no solo una carrera lejos de Dios, pero una carrera en descenso. Y el que conocía a Jehová y el que conocía a Dios está durmiendo, hermano, mientras el mundo se quema vivo. Mientras la maldad acaba con las familias, destruye hogares, destruye niños, destruye todo. Y nosotros durmiendo, conociendo a un Dios tan maravilloso, tan misericordioso. Vamos a correr, hermanos. Mientras que la tormenta acaba con todo, Jonás está durmiendo. Y es interesante, ¿no? No quiero hablar mucho más de este asunto del sueño, hermanos, pero el sueño es un tema bíblico, hermanos. Los discípulos durmiendo, en Mateo 28. Las 10 vírgenes durmiendo. La Odisea no dice que está durmiendo, pero la Odisea cree que está haciendo todo muy bien y que están bien y están durmiendo. No están haciendo nada. Ahora viene uno de los versículos que más hay dos aquí en esta historia que me dan duro en el corazón, hermanos. Este es uno de ellos. Ocurre algo bien interesante porque el capitán del barco baja a buscar a Jonás y lo llama. Y miren lo que pasa, hermanos. Aquí en el versículo 8. Versículo 8. Jonás 1:8. Cuando sube Jonás le dicen, decláranos. ¿Por qué nos ha venido este mal? Cuando descubren finalmente que él era la razón. ¿De dónde vienes? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ustedes se preguntarán por qué me duele este versículo a mí. Y es sencillo, hermanos. Cuando tú empiezas a correr de Dios, te alejas de Dios y desciendes y pierdes algo que es muy maravilloso, que Dios te dio el día que te encontró. Te dio una identidad. Tú no eres igual al resto de la gente. Tú no eres igual a cualquier otra persona. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y tienes una identidad. Y cuando la gente te mira, debería poder decir de dónde vienes y quién eres y cuál es tu Dios y de qué pueblo eres. Pero porque muchos de nosotros y quizá aún muchas de nuestras iglesias están corriendo en la dirección equivocada de donde Dios los ha enviado, cuando nos miran, ¿saben quiénes somos? ¿Comprenden que somos diferentes? ¿Comprenden que somos hijos y hijas de Dios? ¿O es necesario que nos pregunten? Porque hemos estado durmiendo mientras la tormenta y todo lo demás ocurría. Ahora salimos y nos tienen que preguntar, ¿y usted dónde salió? ¿Usted quién es? ¿Qué tiene de diferente? No veo nada. Tienes tú que decírmelo. Miren qué interesante, hermanos. La respuesta de Jonás. Jonás les dice lo siguiente: yo soy hebreo y venero o temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar.
Interesante respuesta, hermanos. ¿Dónde han escuchado ustedes eso de temer a Dios y darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Jonás está diciendo: yo soy adventista y predico el mensaje del primer ángel. Lo interesante es que él está diciendo eso, pero está corriendo, huyendo, en vez de ir a Babilonia a llevar el mensaje ese que él dice creer. Está corriendo en la dirección equivocada, mis hermanos. Y ahora tienen que preguntarle: ¿tú quién eres? Porque no hay nada en él que diga lo que él supuestamente es. ¿Por qué es importante que dejemos de correr, hermanos? Dios no nos llamó para ser cobardes y correr. Dios nos llamó para ser valientes e ir y llevar el mensaje de salvación a esa gran ciudad que está pereciendo. Ir a invitar a las personas a salir de Babilonia, hermanos. ¿Qué pasa con Jonás? Mis hermanos, cuando tú te alejas de Dios y entras en esa carrera, llegas tan bajo, al punto más bajo que yo veo aquí. Es el punto de un profeta que llega a tal su terquedad, hermanos, que conociendo la misericordia de Dios, que conociendo que Dios es bondadoso, que si Dios está dispuesto a perdonar a Nínive, ¿cuánto más no estaría dispuesto a perdonarlo a él? Y miren lo que él dice y miren lo que él hace, hermanos. Versículo 11 dice: entonces le preguntaron: ¿qué haremos para que el mar se calme? Porque el mar se embravecía cada vez más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará. Porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué está diciendo aquí Jonás, hermanos? Jonás sabía que Dios iba a enviar un pez para salvarlo. Yo le oro a Dios que tú nunca llegues al punto de preferir la muerte que hacer la voluntad de Jehová. Que tú llegues al punto de preferir correr que ir en la dirección que Dios te está llevando, y llegar al punto de preferir morir que ser usado por Dios poderosamente. Jonás sabía de la misericordia de Dios. Al final de la historia, ustedes saben cómo Jonás le alega a Dios y le dice: por eso yo no quería ir a Nínive, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Y si él sabía que Dios era misericordioso, ¿por qué no se arrepentía en ese momento? ¿No le perdonaría a Jehová si él se hubiera arrepentido en ese momento? ¿No hubiera parado la tempestad sin necesidad de que él fuera echado al agua? Pero llega un punto en la vida de la persona que huye de Dios, que corre de Dios, que corre de la misión que Dios le ha dado, y está en la terquedad que prefiere morir que ser redimido, hermanos. ¿Hacia dónde estamos corriendo, mis queridos? Y ocurre algo muy interesante. Me dice mi Biblia que los hombres, cuando él les dijo eso, no querían hacerlo. Con todo aquello, dice, los hombres trabajaron por volver la nave a tierra, versículo 13, y no pudieron porque el mar se embravecía más y más en torno a ellos. A pesar de todo, ellos sí tenían temor de Jehová. Bien interesante lo que pasa aquí. Esta es la segunda parte que me duele en el corazón. La primera, cuando pierdes tu identidad por no hacer lo que Dios te está pidiendo que haga. La segunda es esta, hermanos. La gente que no teme a Dios o que no confiesa temer a Dios a veces demuestra más temor de Jehová que el mismo siervo de Dios. Qué pena. Fíjense. Entonces clamaron al Señor y dijeron, estos son los marineros: Señor, te rogamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has obrado como has querido. Entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres, dice aquí, temieron a Jehová con gran reverencia, y le ofrecieron sacrificio y le prometieron votos. ¿Y por qué me duele esto a mí, hermanos? Porque nosotros tenemos tanto conocimiento, pero con todo nuestro conocimiento corriendo y descendiendo lejos de la presencia y la misión que Dios nos ha dado, hermanos. Y aquellos que apenas reciben una vislumbre de la verdad y de quién es Dios, la abrazan y la aceptan y temen a Jehová, hermanos. Si muchos conocieran la mitad de lo que nosotros conocemos,
quizá fueran mucho más fieles de lo que nosotros somos, hermanos. Qué pena decir esto. Pero entonces llegamos a un punto, hermanos, maravilloso, yo diría. Maravilloso. ¿Qué ocurre una vez que Jonás toca fondo? Literalmente. ¿Qué ocurre una vez que Jonás toca fondo, hermanos? La misericordia de Dios, hermanos, es algo que nosotros no podemos comprender. No me cabe en la cabeza. ¿Por qué Dios me ama tanto? ¿Por qué Dios te ama tanto? ¿Por qué Dios, si tú estás corriendo de la misión que Él te ha dado, te busca? ¿Por qué envía la tempestad? Y a veces tú piensas que lo hace de maldad, pero lo hace por amor, porque quiere que te des cuenta, quiere que te despiertes. ¿Por qué aún cuando llegas al punto de decir no me importa nada y prefiero morir, el Señor todavía envía un pez que te saque de las garras del enemigo? Dios nos tiene que amar de una manera que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Porque este mensaje no es un regaño, como decía al principio. Es un mensaje de esperanza, hermanos, de que no importa dónde tú estés. Quizá esta mañana me está escuchando alguien que apenas empezó a bajar hacia Jope. Quizá esta mañana me está escuchando alguien que ya se montó en el barco y se fue. Quizá esta mañana me está escuchando alguien que ya está diciendo, tírenme, no me importa nada. Y yo te digo en esta mañana, Cristo Jesús te ama, quiere salvarte, quiere rescatarte, quiere tomarte y llevarte en la dirección correcta, donde Él sabe que tú vas a encontrar la bendición y la felicidad. Y además de hacerte feliz, quiere que tú seas un instrumento para que muchos entiendan que la ciudad, y no solo la ciudad de Babilonia, pero el mundo entero va a ser destruido y necesitamos salir de ella, pueblo mío. ¿Hacia dónde corres tú esta mañana? ¿Hacia dónde estás corriendo? ¿Estás corriendo lejos de la presencia de Dios? ¿Estás corriendo en la dirección equivocada o estás deseoso de seguir los pasos de Cristo en la dirección que Él ha trazado delante de ti? Fue necesario que Jonás descendiera hasta lo más profundo, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Qué tiene que suceder en tu vida para que dejes de correr? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué señal tiene que Dios hacer? Tú tienes que llegar a lo más profundo. Y si estás allí, créeme que Dios va a enviar un pez. Y no tienes que esperar ninguna señal. ¿Y quieres saber por qué no necesitamos esperar ninguna señal? Yo te voy a decir por qué. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Qué pena, hermanos, tengo la cita equivocada. Acá está. No, sí es, tenía la página en el lugar equivocado. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Dice, entonces le dijeron algunos escribas y fariseos, Maestro, deseamos verte hacer alguna señal. Había unos que también querían ver una señal. ¿Cuál fue la señal que Dios les dio? Él respondió, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, dice Dios, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí hay uno más grande o mayor que Jonás. Mis queridos hermanos, ¿qué estamos esperando para dejar de correr? ¿Alguna señal grande?
La más grande señal que haya podido existir sobre esta tierra, hermanos. Cristo Jesús ya nos la dio. Y este fin de semana estamos celebrando la crucifixión, el descanso en la tumba el sábado y la resurrección de Cristo Jesús. Y precisamente esa, mis hermanos, es la más grande señal que existe que Dios haya podido darte. ¿Hacia dónde estamos corriendo, hermanos? ¿Hay alguien aquí que está sintiendo en su corazón la necesidad de aceptar esa señal? ¿Hay alguien aquí que va camino a Jope, que va ya subido en el bote, que está diciendo lánceme al mar? Quizá Dios acaba de enviar un pez a rescatarte. Cristo Jesús nos invita a dejar de correr. Por experiencia personal yo les puedo decir que yo conozco esta historia muy de cerca, hermanos. Correr, 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 descender, descender, descender. Y hoy le doy gloria a Dios, porque Él siempre estuvo ahí todo el tiempo, mandando tormenta, mandando el pescado, haciendo absolutamente todo lo necesario para que este hijo suyo dejara de correr. Y aún hoy necesito este mensaje, porque hay áreas en nuestras vidas en las que Dios nos invita y nos dice, este es el camino, andar por él, pero nosotros a veces el mundo es tan fuerte y nos guía por este otro camino y nos dejamos llevar por el camino equivocado. Y no debería ser así, porque amamos a un Cristo que murió por nosotros, que nos dio la señal, como la señal de Jonás, para que ya no sigamos esperando más. ¿Qué más estás esperando en tu vida para dejar de correr? Acepta a Cristo Jesús en tu corazón. Acepta el llamado que te está haciendo. Toma tu testimonio, tu vida. Ponte en las manos del Señor y di, Señor, aquí estoy. He estado corriendo y entiendo lo que significa correr y descender, pero hoy aquí estoy, Señor. Conozco tu misericordia, conozco tu amor, conozco la maravillosa salvación en Cristo Jesús. Por favor, te acepto, recíbeme y envíame a mí. Envíame donde están los perdidos, envíame a Babilonia, envíame a donde sea necesario a decir, salid de ella, pueblo mío. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Me gustaría que tuviéramos una palabra de oración. No podemos hacer un llamado para que vengan al frente. No sé la dinámica los sábados cuál es, y después hay un momento de comentarios o algo así. Pero solo quiero que en esta oración, si hay alguien aquí que siente en su corazón ese llamado a dejar de correr, este es el momento. El mundo está viviendo un despertar, hermanos. No sé si se han dado cuenta, tanto hermanos de iglesia como gente de afuera, de todas las religiones. Al ver lo que pasa en el mundo, la gente se pregunta qué es lo que está pasando. Esto no es normal. Es la oportunidad, hermanos, de decir, aquí hay una esperanza. Cristo Jesús te ama. Sal, 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 sal. La ciudad va a ser destruida, hermanos. Nosotros podemos salvar almas si nos lo proponemos. Quiero invitarlos. Vamos a orar, hermanos. Oren conmigo, por favor. Santísimo Padre que moras en el cielo, bendito Dios.